Buenas tardes. Esta es la reunión correspondiente a la asignatura de Fundamentos de Electrónica para los estudiantes del Tecnólogo de Redes y Software. Hoy es lunes 28 de febrero del año 2022. El día de hoy continuaremos con el tema de lo que es análisis de circuitos eléctricos, pero usaremos una técnica ya distinta a la vista la semana pasada, pero que es una solución usando estas ecuaciones. Es una forma de simplificarlo, lo que es el análisis de circuito, pero usando lo que es una solución de estas ecuaciones, usando lo que es la ley de Ohm y la ley de Kirchhoff. Esta técnica se le llama reducción de circuitos electrónicos y eléctricos. La misma pues consiste en reducir las resistencias. Estamos hablando de circuitos que son plenamente resistivos, aunque otros dispositivos pueden ser convertidos también a circuitos resistivos. Por ejemplo, hay dispositivos que tienen equivalencia en fuentes y resistencias. Por tal razón, es posible analizarlos usando estas mismas técnicas. Hoy vamos a reducir lo que son resistencias o dispositivos en serie y en paralelo. Sin más, pues me gustaría que repasemos un poco de lo visto la semana pasada, ya que del conocimiento de estas leyes, tanto la ley de Ohm como la ley de Kirchhoff, pues depende el entendimiento de la clase del día de hoy. Bien, me gustaría por favor que alguno de ustedes me diga pues qué es lo que dice la ley de Ohm, o qué es lo que muestra la ley de Ohm. ¿Quién me dice? Saúl. Saúl Marte. Sí, se me oye. Sí. La ley de Ohm explica que, bueno, esta determina la relación entre la tensión, la corriente y la resistencia de un circuito. En un Eso circuito explica o en un dispositivo un que... circuito, un circuito eléctrico. Perdón. En un circuito eléctrico. Ok, Víctor. La ley de Ohm nos indica que para ciertos materiales la diferencia de potencia es directamente proporcional al flujo de corriente que las atraviesa. Exactamente, eso es lo que dice la ley de Ohm. Principalmente para ciertos materiales, principalmente para los que son puramente resistivos, la, la diferencia de potencial es directamente proporcional a la corriente que fluye a través de ellos. Así es, muy bien. ¿Y quién me dice lo que dice la primera ley de Kirchhoff? ¿Quién lo recuerda? La primera ley de Kirchhoff, ¿quién lo recuerda? Carlos. Creo que esa decía que la suma algebraica de todas las corrientes en un circuito es igual a cero. Se oye un poquito lejos, pero creo que dijiste de un circuito. Ajá, No, no correcto. necesariamente de un circuito, David. No. Bueno, profesor, si no me equivoco, la primera ley de Kirchhoff dice que la suma de las corrientes que entran a un nodo es igual a, a la suma de las corrientes que salen del mismo nodo. Exactamente, muy bien. Se puede decir así o se puede decir como lo va a decir Angel ahora. Bueno, profesor, yo tengo que es la suma de todas las caídas de tensión es igual a la tensión total suministrada. No, esa no es la primera ley de Kirchhoff, ¿no? Carlos, dígalo usted ahora.
Carlos Yael. Ajá, disculpa, dígame. Sí, lo mismo que usted dijo, pero arreglo ahora un ya. poquito. Que la suma de algebraica de todas las corrientes que pasan por un nodo es igual a cero. Exactamente, muy bien. La suma algebraica de todas las corrientes que confluyen en un nodo es igual a cero, o como dijo David, la suma de todas las corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de todas las que salen de ese mismo nodo. Perfecto. Esa es la primera ley de Kirchhoff. ¿Y la segunda? ¿Quién se acuerda? La segunda ley de Kirchhoff. El señor Michael Thomas. ¿Se acuerda? No, parece que no me escucha. Enger Rodalvis. Sí, yo no estoy seguro, pero yo creo que es un circuito cerrado. ¿Perdón? Perdón, ¿se me escucha bien? Sí, se escucha. Ok. Yo creo que es un circuito cerrado de la suma de todas las caídas de tensión es igual a la tensión total suministrada. ¿A la total o a la suma de todas las elevaciones de tensión? Porque no siempre hay una sola fuente. Federico. Oh. Federico Benjamín. Señor, no lo estoy escuchando, por lo menos yo. Escucha, maestro. Ahora sí. La segunda ley de Kirchhoff, si no me recuerdo, dice que es la suma algebraica de las diferencias de potencial eléctrico en un circuito cerrado, lo cual es igual a cero. Exactamente, muy bien. Pero no necesariamente en un circuito cerrado. Llamémosle en un camino cerrado o en un lazo, porque un circuito puede tener varios lazos. ¿De acuerdo? Aunque un circuito puede ser un solo lazo. Por eso no está mal, pero no está completo. O sea, en un camino cerrado, sea cual sea, aunque sea parte de un circuito o sea un circuito completo. ¿De acuerdo? O un lazo, que es una forma de llamar a un camino cerrado en un circuito. ¿De acuerdo? Bien, mis hijos, en base a esas leyes, principalmente las leyes de Kirchhoff, es que se han hecho simplificaciones como las que veremos a continuación, la cual es una alternativa para resolver o analizar circuitos eléctricos. A veces es más fácil por aquí y a veces también es posible reducir un circuito eléctrico hasta el punto que te interesa nada más. Por ejemplo, si nada más te interesa la corriente total, puedes reducirlo completo y lo puedes transformar. También hay otra técnica que veremos más adelante que se llama equivalente de Norton, de Thevenin. Eso lo veremos más adelante, pero hoy vamos a ver lo que es reducción de circuitos eléctricos. Con su permiso vamos a iniciar la presentación del día de hoy. Profesor, todavía tiene problemas en Meet para grabar las clases. No es un problema, es la... básicamente Google tenía abierto y de forma gratuita lo que era la grabación de las reuniones en Google Meet, pero era por la pandemia. Como ya la pandemia pues ha bajado, ellos ahora, si tú quieres un plan donde puedas grabar esas reuniones, pues tienes que pagar. Entonces, Okay. entendía que la universidad iba a comprar ese upgrade al sistema, pero no, parece que no. Entonces vamos a seguir nosotros grabando directamente con otro programa. No es tan cómodo y me implica que yo lo grabe con un programa y luego entonces lo pase, en el caso mío yo lo paso a YouTube y después se lo subo. Pero bueno, lo estamos haciendo así y hasta cierto punto se está resolviendo con lo que tenemos. Bien, mis hijos, reducción y transformación de circuitos. En esta semana pues tendremos una presentación sobre lo que es reducción y transformación de circuitos y tenemos que hacer unos ejercicios. Como siempre le digo, no se lleven de estos hipervínculos, vayan directamente a el archivo y a la tarea que implica. Bien, los ejercicios, miren acá, son estos, que deben ser resueltos
usando las técnicas que vamos a ver el día de hoy. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos entonces a iniciar la presentación. Reducción y transformación de circuitos eléctricos. Tipos de conexiones de elementos. Tipos de conexiones. Los elementos pueden ser conectados en serie o en paralelo. Los elementos en serie son aquellos conectados uno a continuación del otro y por los cuales pasa la misma corriente. Dos elementos en paralelo son aquellos con dos nodos en común y entre los cuales existe la misma diferencia de potencial entre sus terminales. Ahora, viendo este circuito, como pueden ver, pues R4 y R5 están conectados uno a continuación del otro. Miren aquí lo que habíamos hablado de que un punto entre dos ramas, porque un dispositivo puede ser considerado una rama, no es un nodo. Básicamente es una conexión entre dos dispositivos. ¿Y qué pasa con estos dispositivos? Que pues por ellos fluye la misma corriente, que están en la misma rama. ¿De acuerdo? Esa es la principal característica que tienen los dispositivos en serie, que por ellos fluye la misma corriente. Y pues dos dispositivos o más en paralelo no son más que elementos que comparten dos nodos entre sí. Fíjense lo que habíamos hablado en la clase anterior, donde les comentaba que para fines teóricos se considera los conductores o los puntos de conexión entre los dispositivos. Se consideran como si la resistencia de ellos fuera cero, como si tuvieran una conducción perfecta. Por tal razón, aunque veamos aquí una separación en estos dos dispositivos, tanto en este punto como este, lo podemos ver como si fuera un solo punto. O sea, estos son nodos. Esto completo es un nodo y esto completo es otro nodo. Igual aquí, esto es un nodo y esto es otro nodo. ¿Se entiende, mis hijos? Sí. Explícale de nuevo, profe, por favor. Perdón, no escuché la última persona después del sí. Si lo puede explicar de nuevo, por favor. Ok, perfecto, sí. Les comenté en la clase pasada que se consideran los conductores o las conexiones, ¿verdad? Las líneas de conexión entre dos elementos de un circuito se consideran con una resistencia cero, prácticamente con una conducción perfecta, lo cual, como les comentaba, en realidad no es real. O sea, tanto los conductores como las líneas de un circuito, la línea de conducción de un circuito, pues tienen una resistencia, aunque sea mínima, porque todavía no se ha conseguido un material que sea perfectamente conductor. Pero para fines teóricos se considera estos puntos, estas líneas, como que su resistencia es cero. Además, si lo vemos para fines prácticos, la diferencia entre la conducción de los dispositivos, de la resistencia de los dispositivos, con los conductores que los conectan uno con otro, es tan grande que se puede considerar realmente como si fuera cero. Es muy poco el efecto que esto tiene en la corriente eléctrica. ¿De acuerdo? Entonces, por ese punto, esta línea y esta línea, igual esta y esta, yo podría considerarlo como que estas dos resistencias están conectadas en un mismo punto, aquí y acá, porque la resistencia es cero aquí. Por eso yo considero esto como un nodo. Recuerden que habíamos hablado que un nodo era un punto donde se conectaban tres o más ramas. ¿Cuáles serían esas ramas? Pues se conecta esta rama de aquí, digamos,
y estas dos de aquí. ¿De acuerdo? Es como que yo subo esto hasta aquí arriba y lo pongo así, lo conecto por aquí. Entonces comparten dos nodos entre sí. Esto es un nodo, igual aquí. Esto es un nodo y esto es un nodo. Por eso, R1 y R2 se consideran en paralelo, según la definición, y R7 y R6 también se consideran en paralelo. ¿Entendieron ahora? Sí, ahora se entendió mejor, profesor. Muy bien, y ahora, ¿quién me dice qué tipo de conexión tienen, por ejemplo, R2 y R3? ¿En serie? No, no están en serie. De hecho, no están ni en serie ni en paralelo. R3 está en serie con lo que sería la resistencia equivalente de estas dos resistencias. ¿Entienden? Primero, si queremos reducirlo, primero tenemos que convertir estas a una sola resistencia, que eso lo vamos a ver más adelante. Y entonces luego quedaría en serie con R3. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, mis hijos? Yes. Muy bien. ¿Se entiende hasta ahora? Sí. Algo importante con los dispositivos, los elementos conectados en paralelo, es que entre sus terminales tenemos la misma diferencia de potencial. O sea, la caída de tensión que habrá en R7 y R6 es la misma. Igual aquí, entre R1 y R2 también es la misma. Sin embargo, la corriente es distinta. ¿Por qué? Porque primero la corriente, digamos, si tenemos esta fuente, cuando llega aquí se va a dividir. Una parte va a irse por R1 y otra se va a ir por R2. ¿Cómo se va a dividir? Pues se va a ir más corriente, por la ley de Ohm, ¿verdad? Por la que tiene menos resistencia. Porque necesariamente, como vimos en la ley de Ohm, la corriente es inversamente proporcional a la resistencia. Si la resistencia es menor, entonces por ella habrá más corriente. Sin embargo, el voltaje será el mismo. Por eso, para mantener el voltaje, ambas tienen que tener corrientes que pueden ser distintas. Si tienen la misma resistencia, pues probablemente tengan la misma corriente. Pero no, la corriente no depende de que estén en paralelo. Ahora, los que están en serie sí comparten la misma corriente, sin importar el valor de la resistencia, porque la corriente fluye a través de ellos. Pero no comparten la misma diferencia de potencial. La caída de tensión que habrá probablemente en R4 no será la misma que habrá en R5. ¿De acuerdo? ¿Me siguen, mis hijos? Sí. Muy bien. Continuamos entonces. Reducción de resistencias en serie. Bien, esto lo vamos a hacer en una pizarra, que es más fácil. Ok. Tenemos estas tres resistencias, estas cuatro resistencias. Tenemos R1, R2, R3 y puedo tener tanta R como yo quiera, por eso le pongo punto, punto, punto y le pongo RN. O sea, yo puedo tener N resistencias. ¿Cómo yo sé que están en serie? Porque están conectadas una a continuación de la otra. ¿De acuerdo? Bien, a estas resistencias, como ya habíamos hablado, a través de ellas fluye una corriente. Fluye la misma corriente a través de todas ellas. A esa corriente pues le voy a llamar, vamos a copiar esto aquí, le voy a llamar I total. Como le podía llamar I o como sea, pero le voy a llamar I total. Vamos a poner la roja porque sepa que es la corriente. Ok. Entonces, si yo le aplico la segunda ley de Kirchhoff a estas resistencias, puedo conseguir algo interesante. Vean acá. Aplicando
Segunda ley de Kirchhoff, también llamada ley de voltajes de Kirchhoff o ley de tensiones de Kirchhoff. ¿Qué tengo? ¿Quién me recuerda qué era lo que decía la ley? La suma de las tensiones era de igual a cero. La suma de todas las tensiones en un camino cerrado es igual a cero. Esto tenemos que verlo, aunque está abierto aquí, esto tenemos que verlo como si fuera una fuente, ¿no? Como que aquí la corriente viene, sale por el mismo punto y cae aquí de nuevo. ¿Oyeron? O sea, esto es un camino cerrado. Y aunque ustedes vean esto separado aquí, yo lo que quiero decir es que, bueno, pueden haber tanta resistencia como yo quiera. Por eso le pongo RN. Entonces, viéndolo de esa manera, yo puedo entonces aplicar la segunda ley de Kirchhoff, que sería lo siguiente. B total menos B1, mírenlo aquí, menos B2 menos B3 menos menos Bn es igual a 0. ¿Verdad que sí? O lo que es lo mismo, B total es igual a B1 más B2 más B3 más Bn. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí, mis hijos? Son iguales. Pero yo sé que B total sería igual a la corriente total aplicando ley de Ohm. Yo tengo que B total sería igual a la resistencia total, porque ustedes se fijan, ese voltaje, como dice aquí, pues está pasando, sería la suma de todas estas caídas, esa elevación, por la corriente total. Entonces, B1, ¿a qué sería igual? ¿Quién me dice? B1, mírenla aquí. Sería Profesor, repita la pregunta. B1, ¿a qué sería igual? Acuérdense que igual a R 1 por I. ¿Sería? Perdón, dime de nuevo. a R1 R1 por IT, por I total, porque es la misma corriente, ¿verdad? es la misma corriente. B2 sería ¿qué? R2 por IT, por IT, y R3 por IT. igual, por ahí no vamos, ¿verdad? B3 sería R3 por IT, y así seguimos hasta Bn, que sería Rn por IT. Entonces, sustituyendo vamos a ponerle un número a esto, siempre me gusta ponerle número a las ecuaciones, más fácil. 1 aquí, ok, sustituyendo valores de B en 1, pues tenemos que B total, que era RT, ¿verdad? Por IT. Deberíamos quitar lo de RT, porque RT lo están prohibiendo en todos los países. Está a favor de Ucrania. Vamos a ponerle R equivalente. Eso es Rusia Today, ¿ustedes saben? R equivalente. Vamos a poner R equivalente, sí. Ok. No vaya a hacer cosas que no tengamos problemas. Que ya vi que hay de que 3,000 y pico de ucranianos que están varados aquí, que estaban turiteando. Y ya. Ahí YouTube le tumbó el video, profe. ¿Cómo fue? Ahí YouTube le tumbó el video. No, exactamente. Ahorita si le pongo RT me lo demonetizan. Aunque no he monetizado nunca nada, pero bueno. Vamos a decirlo así. Wow. Ahorita YouTube no me lo tumba. Está bien, vamos a dejarlo así. R1, ¿verdad? B1 sería R1 por
IT más R2 por IT. Seguimos R3 por IT y seguimos por ahí, punto, punto, punto. RN IT. Ok. Entonces, ¿qué yo puedo hacer? Bueno, yo puedo, equivalente por IT, yo puedo sacar factor común a IT, que lo está multiplicando a todo, y decir que eso es igual a R1 más R2 más R3 más R4 más no, espérate, me pasé de R, tenía RN, ¿verdad? RN vamos a punto, punto, punto RN, ahí, muy bien. Entonces, mis hijos, si ustedes se fijan, si yo paso IT hacia el otro lado de la igualdad dividiendo, pues simplemente IT sobre IT me va a dar 1, así que yo puedo tacharlo eso. La resistencia equivalente a la suma de todas las resistencias. Exactamente. Por ende, tenemos que la resistencia equivalente de un grupo de resistencias conectadas en serie es igual a la suma de algebraica de estas resistencias. Facilísimo. Esto normalmente se pone con el símbolo de sumatoria, pero como siempre saben es un poquito incómodo por aquí. Lo tienen en la presentación. Eso es lo que queríamos comprobar. La resistencia equivalente de un grupo de resistencias conectadas en serie es igual a la suma algebraica de estas resistencias. Tan sencillo como eso. ¿Se entendió? Señor. ¿Vieron? Repita de nuevo, maestro. ¿Perdón? Por favor. O sea, que repita de nuevo, por favor. La resistencia equivalente de un grupo de resistencias conectadas en serie, como son estas, no es más que la suma algebraica de los valores de estas resistencias. ¿De acuerdo? Sí. O la sumatoria de esta resistencia, también se puede decir de esa manera. ¿Vieron una cosa, mis hijos? ¿Vieron que probablemente ustedes en bachillerato han visto esto, reducción de resistencia en serie, en paralelo? No sé si le habían explicado de dónde vienen, pero es interesante que ustedes vean que estos temas, todas estas aplicaciones que ustedes van a ver de resolución y análisis de circuitos eléctricos vienen de las leyes de Kirchhoff y la ley de Ohm. No son más que simplificaciones de esas leyes. Si ustedes se fijan, vinimos fue de la ley de Kirchhoff. Ese circuito lo hubiéramos podido hacer por la ley de Kirchhoff igual. ¿De acuerdo? Bien. Pues aquí lo dice, elementos en serie. Son aquellos conectados uno a continuación del otro, por los cuales pasa la misma corriente. Cuando dos o más resistencias se encuentran en serie, la intensidad de corriente que atraviesa a cada una de ellas es la misma. Si aplicamos la ley de Ohm a cada una de las resistencias, la figura tenemos lo siguiente. Y aquí hace más o menos lo mismo que hicimos. Y pues aquí tenemos la conclusión. Una asociación en serie de n resistencias, R1, R2 hasta Rn, es equivalente a poner una única resistencia cuyo valor R es igual a la suma de los valores de las n resistencias. Y conectado, eso es interesante, mis hijos, conectado en los mismos nodos o en los mismos puntos que estas resistencias en serie. ¿Oyeron? ¿Se entiende, mis hijos? ¿Se entiende? Sí. Bien, pues. Repite por favor otra vez. Lo mismo que dice aquí. Una asociación en serie de n resistencias, R1, R2, R3 hasta Rn, es equivalente a poner una única resistencia cuyo valor es igual a la suma del valor de las resistencias, de las n resistencias. Y conectados en los mismos puntos de estas. O sea, en los mismos nodos. Yo tengo un nodo A y un nodo D. Cuando yo aplico resistencias en serie, al final yo tengo una sola resistencia que es equivalente a la suma de estas resistencias conectada entre estos nodos, entre A y D. ¿Oyeron? Ok, sí. ¿Se entendió ahora? Sí.
Muy bien. Continuamos. Reducción de resistencias en paralelo. Vamos a la pizarra nuevamente. Bien, mis hijos, como habíamos hablado, cuando dos o más elementos están en paralelo, la diferencia de potencial entre ellos es la misma. Sin embargo, la corriente que fluye entre ellos no es la misma. Así que para este caso, necesariamente yo tengo que dibujar varias corrientes. Yo tengo una corriente por acá. Profe, Dígame. disculpe que le interrumpa, pero es lo mismo que vimos en la semana 4, antes del parcial, en la de conexiones de batería, Sí. ya sea en serio, en paralelo. Sí, es cierto, exactamente. Así es, tal cual como te lo dice. Lo único que aquí estamos viendo ya reducción de esta resistencia. Eso lo vimos, pero lo vimos en el laboratorio, ¿viste? Es bueno que no mezcle la materia. Aunque una requiere de la otra, pero es así, es así. Es más o menos el mismo principio que teníamos con las baterías. Acuérdate que las baterías, si estaban todas conectadas en paralelo, ¿qué era lo que pasaba? Que las corrientes se sumaban, o sea, la capacidad de corriente de una y otra se sumaba, pero la diferencia de potencial se mantenía igual. ¿Se acuerdan de eso? Y cuando estaban en serie era lo contrario, la diferencia de potencial aumentaba, o aumentaba no, se sumaba una con otra, pero la corriente era la misma porque fluía a través de todas ellas. O la capacidad de corriente, porque cuando hablamos de fuente, estamos hablando de algo que está suministrando energía. Entonces lo que hablamos de la capacidad de ella suministrar corriente está limitada por la más pequeña de las que están en serie. ¿De acuerdo? Es muy parecido. Es así. Muy bien, mis hijos. Entonces quedamos, por aquí hay una corriente. Por aquí baja otra. Por aquí otra. Por aquí otra. Y por ahí vamos hasta que llegamos por aquí también. Vamos a copiar esto. Llamaremos a esta I total, pero a esta le pondremos I1. I2. I3. E IN. Ok. Bien, mis hijos. Entonces tenemos estas resistencias. ¿Qué nos conviene aplicar acá para poder conseguir la resistencia equivalente? Pues sería la primera ley de Kirchhoff, perdón. Aplicando la primera ley de Kirchhoff, también llamada ley de corrientes de Kirchhoff. ¿Qué dice la ley de corrientes de Kirchhoff? Que la suma de las corrientes en un camino cerrado es igual a 0. No, en un camino cerrado no. Que confluye en un nodo. Y sí, disculpe, que entran en un nodo, exacto. Exactamente. Entonces, mis hijos, ustedes tienen que verlo, cuando están en paralelo, ustedes tienen que ver todo esto como un único nodo, igual esto. Es como que ustedes la conecten ahí directamente. Una, dos. Déjame ver si lo puedo hacer y borrarlo. Es como que tú la conectes así. Y por ahí te vas, ¿verdad? Vamos a poner esta por acá. Y así. Eso es lo mismo. ¿Oyeron? Por eso tienen que verlo como un único nodo. Este es un nodo y este es otro nodo. Por tal razón, yo puedo aplicar la primera ley de Kirchhoff.
Entonces, la suma algebraica de todas las corrientes que confluyen en un nodo es igual a 0. ¿Cuáles son las corrientes que confluyen en este gran nodo que está aquí? ¿Cuáles son? Tenemos IT, que está entrando, ¿verdad? Sería negativa, menos IT, ¿verdad que sí? Más I1, más I2, más I3, más, y N. Bien. O lo que es lo mismo, yo puedo decir que I total es igual a I1. Recuerden, la suma de todas las corrientes que entran es igual a la suma de todas las que salen. I2, I3 y N. ¿Me siguen, mis hijos? Perdón, sí. Esto es igual a 0. Me faltó esto. 0, ahora sí. Ok. Bien, entonces hacemos lo mismo. Vamos a aplicar la ley de Ohm, pero tenemos que despejarlo porque lo que tenemos es, en vez de voltajes, tenemos valores de corriente. Entonces, aplicando ley de Ohm, pero la ley de Ohm dice que voltaje es igual a resistencia por corriente. Entonces me conviene mejor decir que corriente es igual a voltaje sobre resistencia, ¿verdad que sí? Ajá. Entonces yo puedo decir que I total sería igual al voltaje total sobre la resistencia equivalente, para que no me demoneticen, como decirlo. Muy bien. Entonces, porque ustedes se fijan, esta sería la resistencia de todo el arreglo, ¿no? Pero I1 que sería igual. ¿Qué voltaje sería? ¿Cuál voltaje sería aquí? Voltaje total, porque no cambia el voltaje. Porque es el mismo, excelente, muy bien. Entonces sería voltaje total sobre R1. Y por ahí nos vamos. Entonces I2 sería voltaje total sobre R2. I3 BT sobre R3 hasta IN, que sería BT sobre RN. Muy bien, mis hijos. Sustituyendo valores de B, de I en 1, tenemos lo siguiente. Y total, ¿qué era? BT sobre R equivalente, ¿verdad que sí? Que es igual a BT sobre R1 más BT sobre R2, que me estoy quedando un poquito corto. Si yo lo pongo así, ¿se ve? ¿Ustedes lo ven? ¿O no? Muy poquito, profesor. Muy poquito. Bueno. Vamos a ver. Ok, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner otra. Ponerlo por aquí para tener más espacio. Ok, entonces BT me queda en R2 sobre R3 más BT sobre RN. BT sobre R equivalente. Voy a sacar igual factor común aquí. ¿Cuál es el factor común? BT. Y lo tengo que multiplicar por 1 sobre R1 más 1 sobre R2,
1 sobre R3 más 1 sobre Rn. Igual acá, si yo paso BT, está arriba aquí de la fracción, va a pasar dividiendo para acá y será BT sobre BT, va a dar 1. Por tal razón, también puedo tacharlo. Taché aquí y taché aquí. ¿Y qué me quedó? Oh, que la resistencia Me quedó que 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 1 sobre, podemos sacarlo de la fracción, 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 más 1 sobre Rn. Para yo poder resistencia equivalente en el numerador, pues necesito pasar esto encima de esta expresión. Entonces me quedaría que resistencia equivalente es igual a 1 sobre 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 más 1 sobre Rn. ¿Qué quiere decir esto? Que la resistencia equivalente de un grupo de resistencias conectadas en paralelo es igual a el inverso de la suma de los inversos de cada una de esas resistencias. ¿Se entiende? Hable, que no puedo verlo. Yo le iba a preguntar que si nosotros, porque está bien, muy heavy la ley de Kirchhoff, pero para resolver el circuito así, es más fácil irse a la fórmula directa. Te hablo de la práctica, si podemos usar de una vez la fórmula directa, en caso de que tengamos que buscar resistencia en ese circuito paralelo, por ejemplo. Esa es la idea. Pero yo tengo que enseñarle dónde viene eso. Ok, exactamente. Eso me gusta. Si yo te pongo la fórmula y te digo, mira, hazlo así. Se puede. No, y probablemente mucha gente lo haga así. Pero no es mi manera. La manera mía es que ustedes sepan de dónde vienen las cosas. Y que sepan por qué una cosa está encadenada con la otra. Por qué las cosas vienen una detrás de la otra. Por qué la física se relaciona con la electrónica y la electricidad. Por qué hay que conocer las magnitudes. Por qué en un punto la corriente se divide y por qué en otro no. Por qué las técnicas que ustedes usan y que han usado y que han visto probablemente varias veces para resolución de circuitos, de dónde vienen. Todo eso viene más o menos de lo mismo. Todo viene de Kirchhoff y Ohm. Al final, lo que yo le dije la semana pasada, que todo circuito podía ser resuelto usando Kirchhoff y Ohm, sigue siendo así. Y al final ustedes lo que hacen es eso mismo, pero se saltan un paso. Ahora, lo interesante sería que ustedes supieran de dónde se saltaron ese paso. Bien. Bien, mis hijos, mire, con esa fórmula ustedes pueden conseguir la resistencia equivalente de cualquier número de resistencias en paralelo. ¿De acuerdo? Pero existe un caso particular que a ustedes les gusta mucho. Voy a tener que dibujarlo, porque no lo dibujé ahorita ese. Caso particular. Dos resistencias conectadas en paralelo.
Ok, vamos a dibujar dos resistencias. Voy a poner aquí, vamos a poner un poquito más cerca para tener espacio. Si yo no sé dibujar a pulso, imagínense con un mouse. Así que le pido disculpas por la falta de líneas rectas. Vamos a hacerla de nuevo eso. Ok, imagínense que esos son. Ahí. Lo hice tan grande porque no me quiere dar la opción de moverlo. Ok. R1. Y R2. Mis hijos, una pregunta. ¿Han podido ver las pizarras que yo subo al aula virtual? ¿Le abren bien? ¿O ninguno lo ha intentado? Yo le soy sincero, profesor. Yo veo la repetición directamente, no entraba a ninguna sala. Ah, bueno. Ni pizarra. Bueno, después lo probarán, no hay problema. Ok, tenemos aquí una corriente. Lo acabo de probar, profe, si funciona. Perfecto. Oye, Perfecto. no lo había probado porque yo le tiro screenshot y ya. Ok, no hay problema. Y total. Y 1. Y 2. Bien, mis hijos, si tenemos este arreglo y me interesa conseguir la resistencia equivalente entre estas dos resistencias conectadas en paralelo, yo podría simplemente pues usar esta fórmula y es completamente válido. Pero hay una yo solamente tendría en este caso R1 y R2. No sé si ustedes se acuerdan cómo se sumaban dos fracciones entre sí. Déjame ver si lo puedo hacer en Word, que en Word es más fácil escribir fórmulas. Claro, profesor. Sí, que esto me está poniendo a pasar trabajo.
Este Word 2007. Ah, ok, míralo aquí. Ecuaciones. Es igual a 1 sobre más R2. Ok, yo esto después lo voy a pasar a la pizarra, que es el registro que se me queda. Ok, ¿ustedes se acuerdan cómo se sumaban dos fracciones? Claro. ¿Cómo? Lo primero es que si el denominador no es igual, procedemos a multiplicar en cruz. Exactamente, muy bien. Entonces, se multiplica en cruz, se pone, vamos a ponerlo aquí, borrar esto. Y me queda pues que 1 sería R2, ¿verdad? Tú multiplicas así, tac, más R1, escribí R1 en la otra, ¿verdad? Y el denominador sería el producto de los dos denominadores, ¿verdad que sí? R1 por R2. Ok, y otra cosa interesante es que el inverso de cualquier... Ahora se puso pequeño. ¿Qué se salió? Ok, sí. El inverso de cualquier fracción no es más que poner el denominador como numerador y el numerador como denominador. Con el tamaño de letra, profe, te lo ponemos. Sí, está bien. Vamos a arreglarlo ahora. Ahí está mejor, ¿verdad? ¿Se vio? Por tal razón, Mucho más. R equivalente no es más que eso. Vamos a copiar esto para... no lo copié. Creo que nada más tengo que cogerlo como una imagen. Bien, mis hijos, ese es el caso particular. Cuando yo solamente tengo dos resistencias conectadas en paralelo, yo lo puedo hacer usando esa otra fórmula. Y también podría hacerlo, que muchas veces ustedes entienden que es más cómodo así. Si yo tengo 4, digamos, yo puedo hacer las primeras dos usando esta fórmula, la hago en paralelo, hago la 3 y la 4 también en paralelo, y después hago un paralelo de los dos equivalentes. ¿Entendieron? Eso es válido también. O pueden usar la fórmula original, le ponen 1 sobre R1,
1 sobre 1 más sobre R1 más 1 más R2 hasta R4. Ambas posibilidades son válidas. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien, vamos a ver por dónde va la presentación. Elementos en paralelo son aquellos con dos nodos en común y entre los cuales existe la misma diferencia de potencial entre sus terminales. Eso ya lo dijimos. Si disponemos de n resistencias en paralelo, todas las resistencias poseen la misma diferencia de potencial entre sus extremos y la intensidad de entrada I se divide entre cada una de las ramas. De tal forma que I sería esto que ya lo vimos. Si aplicamos la ley de Ohm tenemos eso y bueno, ya llegamos, ya hicimos esa parte. Sabiendo que la suma de intensidades, y esa es la fórmula básicamente, dicha de forma más genérica. Y al igual que el anterior, lo que tenemos es una resistencia equivalente conectada entre los mismos nodos que estaban las resistencias en paralelo. ¿De acuerdo? Bien. Ese es el caso particular, ya lo vimos. Y ahora vamos a hacer un ejemplo. Para ese ejemplo vamos a usar este circuito. ¿Se ve bien? Sí. No sé si me va a dar el espacio para hacerlo, pero si no, bueno, nos llevamos lo vamos a hacerlo en una letra un poquito más pequeña que lo anterior. Ok, mis hijos, miren, vamos a tratar de hacer el análisis de este circuito completo utilizando solamente lo que es el método de transformación y reducción de circuitos. ¿Cómo lo haremos? Acuérdense que lo que buscamos en el análisis de circuitos serían las corrientes y los voltajes en cualquier punto de ese circuito. Así que lo que haremos será ir reduciendo el circuito y al mismo tiempo ir buscando valores que tal vez al final nos sirvan para algo. Bien, vamos a iniciar. Primero que haremos será reducir el circuito. Vamos a comenzar siempre de afuera hacia adentro. Tenemos esas tres resistencias. ¿Cómo están conectadas esas tres resistencias? En serie están. Están en serie, muy bien. Entonces vamos a buscar la resistencia equivalente 1. Vamos a llamarla así. Cada resistencia equivalente le vamos a poner un nombre. Voy a tener que escribir un poco más pequeño para poder aprovechar el espacio, porque si no, no me va a dar. Bien. R equivalente 1. ¿Lo ven? ¿Se ve, mis hijos? Sí, se ve. Se ve. Perfecto. Okay. R equivalente 1 sería la suma de estas tres resistencias, ¿verdad? Que tienen un valor de 1 más 2 más 3. Básicamente es 6 ohmios. Le voy a deber el omega porque es incómodo escribirlo por aquí. Bien. Entonces, ya convertí estas tres resistencias en una sola. ¿Qué tengo que hacer? Volver a dibujar el circuito ahora con esa sola resistencia. ¿Cómo lo hago? Pues necesariamente voy a tener que venir acá. Borro aquí. Y me queda ese circuito.
Ok, tenemos este circuito ahora. Y pues, ¿cómo están estas dos resistencias ahora? En paralelo. En paralelo, muy bien. Como son dos resistencias en paralelo, yo puedo aplicar la excepción. Vamos a ponerle a esa resistencia, vamos a ponerle R equivalente 2. Si ustedes se fijan, sería 3 por R equivalente 1 sobre 3 más R equivalente 1, o lo que es lo mismo, 3 por 6 entre 3 más 6. Le voy a pedir que vayan haciendo el cálculo, por favor. ¿Cuánto da eso? R equivalente 2 sería igual a ¿qué? ¿3 por 6, 18, entre 3 más 6, que son 9. 18 entre 9, a 2, ¿verdad? Sí. Muy bien, 2. Muy bien, mis hijos, entonces ya tengo esas dos resistencias equivalentes, pero hay algo interesante. Por aquí fluyen unas corrientes que son las que me interesan. Vamos a ponerle nombre a cada una. Vamos a decir, bueno, por aquí va y uno, digamos. Por aquí va otra. Aquí otra. Aquí baja otra. Y por aquí otra. Vamos a ponerle un nombre a cada una. Y uno. Y 2. Y 3. Y 4. Y 5. ¿Por qué no le puse un nombre de corriente a esta que va por aquí? ¿Ustedes saben por qué? ¿Quién me dice? ¿Cómo, profesor? ¿Por qué yo no puse una aquí sobre la de 4 o sobre la resistencia 4? Bueno, ustedes saben por qué, mis hijos. Porque la que sería I3, lo que va a pasar es que se va a dividir aquí en estos nodos. Va a ir una parte por I5 y otra parte por I4, pero se va, cuando salga por aquí, va a ser la misma corriente que teníamos I3. Entonces, por esta resistencia y por esta fluye la misma. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, profesor, en la primera malla ocurre lo mismo. Aquí también, exactamente. Aquí es más fácil verlo, porque si ustedes se fijan, eso es una sola rama. Bien. Ok, entonces, al final lo que me interesa principalmente será buscar esos valores de corriente. Pero yo también puedo buscar unos valores de tensión, y de hecho tengo que hacerlo. La forma más fácil de ir resolviendo estos circuitos es ir buscando esos valores rápidamente, ¿verdad? Vamos a suponer, ya yo sé que estos nodos, el B y el D, son los mismos en esta resistencia y en esta, porque están en paralelo, ¿verdad? Entonces, yo puedo decir, bueno, voltaje BD, que es el voltaje que cae en esos nodos, será igual a la corriente que fluye, digamos, por aquí. ¿Cuál es la corriente que fluye por esta? ¿Quién sabe? Es la misma I5.
Acuérdense que esas estaban en serie, por tanto fluye la misma corriente. Entonces yo tengo la resistencia equivalente 1 sobre I5, o lo que es lo mismo, resistencia equivalente 1 era 2, Profe, ¿y no por era qué no 6. por? Dígame. ¿Por qué no por? ¿No es la ley de Ohm? Sí, perdón, sí, discúlpenme. Por I5, gracias. Por I5, gracias. Igual, BPD también, como es la misma, es el mismo voltaje que cae por aquí, yo puedo decir también que es igual a 3 por la otra corriente que fluía por aquí, que era I4. Y lo dejo hasta ahí. Bien, entonces tengo que seguir reduciendo el circuito. Esa es la parte más tediosa de esto. ¿Cuánto era R equivalente? 2, ¿verdad? ¿Cuánto fue que me dio? Sí, maestro. 2. 2. Ok. Y me llevo esto de aquí. Parece que no lo copié. Ok. Me estoy quedando sin espacio. Vamos a ponerlo más pequeño. Ok. Ahí se ve más o menos. No que se ve mucho, no, pero déjame ver si puedo poner esto más pequeño y subir un poco más aquí. Ahí se ve un poquito mejor. Ok, igual. Estos tres, ¿cómo están? En serio. En serie, muy bien. R equivalente 3 es igual a 6 más R equivalente 2 más 4, o lo que es lo mismo, 6 más 2 más 4. Son 12, ¿verdad? Ok. Entonces, aquí sigo reduciendo. Vamos acá. Esto me dio 12. Sí. Ok. Entonces, igual, estos dos quedan en paralelo.
Ese sería R equivalente 4. Y sería 6 por R equivalente 3. 6 más R equivalente 3, que son 6 por 12. 6 más 12. ¿Cuánto da eso? 4. Todo, ¿verdad? Ajá, cada 4. 6 por 12 son 72. Y 6 más 12, 18. Entonces 72 entre 8, 18 es 4. Okay. Ahí cupo. Ok. 4. Entonces vamos a hacer la misma lógica de buscar los valores de voltaje aquí. Meterle un chin para acá porque no me está dejando escribir. En este caso sería BAC. BAC es igual a el voltaje que pasa por la resistencia equivalente y el voltaje que pasa por la resistencia de 6, ¿no? Entonces tenemos que sería resistencia equivalente 3 por ¿qué corriente pasa por aquí? Miren acá, miren por aquí, miren por acá. Sería I3, porque es la que fluye por todo esto. I3. ¿Lo ven? Sí. Muy bien. BAC también sería R, no, mentira, 6 por I2, que sería esta corriente que pasa por aquí. ¿Lo ven? Este de aquí, por I2. Profe, la resistencia equivalente 3 es 12, no sé. No, lo que pasa es que es aquí que tengo que poner 12 por I3. 6 es la de al lado. Ah, ok. Ok. Y seguimos trabajando. Seguimos reduciendo. ¿Cómo están esas resistencias? Serio. En serie, muy bien. Esta sería R equivalente 5 y sería igual a 1 más, ay, perdón, esto no es así, no le puse el valor. ¿Cuánto era R equivalente? 4. 4, gracias. Más R equivalente 4 más 3 es igual
A1 más 4 más 3 o 8. Y pues con esto ya sí estamos terminando. Entonces, mis hijos, si ustedes se fijan, yo reduje este circuito a un circuito compuesto solamente por una fuente y la resistencia equivalente de todas estas resistencias. ¿De acuerdo? Entonces, dado eso, ya yo puedo calcular el valor de corriente I1. ¿Por qué? Porque ya yo sé que por ley de Ohm sería voltaje sobre resistencia, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Sí. Entonces yo puedo buscar esa corriente ya. Y miren lo interesante ahora. Ya yo sé que I1 es igual a 16 voltios entre 8 o R equivalente 5, que es lo mismo, 16 entre 8, que me enseñaron que eso era 2 amperios, ¿verdad que sí? Entonces miren lo que hacemos, vamos a darle para atrás ahora. Ya tenemos esa corriente, I1, ¿verdad? Pero I1 es la misma corriente que fluye por esa resistencia de aquí. Que esa resistencia es la resistencia equivalente, la resistencia equivalente 4, ¿no? Vamos para acá. Yo sé, ¿verdad? Y yo sé que la resistencia equivalente 4 está conectada en los mismos nodos que 6 y la resistencia equivalente 3. Entonces, si yo determino, si yo tengo esa corriente y tengo esa resistencia, puedo calcular ese voltaje, que sería VAC. ¿Lo vieron? Ya yo sé que VAC sería igual a 4 por I1, que es lo mismo que 4 por 2. 8 voltios, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Están conmigo? Sí, maestro. Muy bien. Y ya, si ya yo tengo VAC, mírenla aquí arriba, yo puedo despejar I. Yo puedo despejar tanto a I3 como a I2. Yo podría decir que I2 es igual a VAC entre 6, o lo que es lo mismo, 8 entre 6. ¿Cuánto da eso? Entre 6 o 8. Entre 6. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto? 1.3. 1.3. Sí, punto 3, disculpe. Punto 3 amperes, ¿verdad? I3 también puedo calcularlo. Profe, una pregunta y disculpe. Sí, dígame. Véase aquí en la de donde está resistencia equivalente. ¿En esta de aquí? ¿En esta de aquí? Ajá, aquí, ajá. Uh-huh. Véase ahí el 4. Este de aquí. ¿Quién es el valor del 4? Ajá.
ese valor de 4 era la resistencia equivalente de estas dos. ¿Entiendes? Entonces, como esa resistencia equivalente es una resistencia que equivale a estas dos conectadas en el mismo nodo, yo sé que la caída de tensión de esa resistencia o la caída de diferencia de potencial de esa resistencia es la misma diferencia de potencial que tienen ellas dos. Porque están en el mismo nodo. ¿Entiendes? Ok, sí, sí. ¿Entendiste ahora? Paralelo, cambia el voltaje, ¿verdad? Exactamente. Muy bien. Entonces, puedo buscar también I3. Miren cómo ya yo estoy resolviendo el circuito. Ya yo tengo I1, I2 y ahora voy a tener I3. Que era R equivalente 3. Equivalente 3. O lo que es lo mismo. 8 entre 12, ¿verdad? ¿Cuánto da eso? .66 amperes. Ok. O 0.67, si es 66666. Vamos a poner 67. Ok. Y seguimos por aquí. Miren algo. La corriente que fluye por aquí es I3. Esta de aquí. La corriente que fluye por aquí es la misma corriente que fluye por aquí. Que según dijimos era I3. Y ya yo tengo I3, mírenlo ahí. ¿Lo vieron? Así que yo puedo calcular la diferencia de potencial que cae en esta resistencia. Pero esta resistencia viene dada por un grupo de resistencia conectada en paralelo también, ¿verdad? Así que si yo consigo... Oye, esto no se ve. Aquí. Si yo consigo ese voltaje entre los nodos B y D, ya yo voy a poder conseguir esas dos corrientes. ¿Lo vieron? Es lo mismo más o menos que aquí. Ya yo sé que BD, o el voltaje que cae en el nodo B y D, es igual a la resistencia equivalente. ¿Cuál era esa? La de 2 era 2, ¿verdad? Por I3. O lo que es lo mismo, 2 por 0.67. ¿Cuánto da eso? $1.34. 1.84. 34 voltios. Y pues siguiendo la misma lógica, miren que aquí yo tenía BD, yo puedo despejarlo también. Y yo puedo decir, bueno, I4 es igual a BD entre 3. No cogió el entre 3, ok. O lo que es lo mismo, BBD era 1.34 entre 3. ¿Cuánto da eso? .44. 0.44. ¿Cómo? Y como un estoy al final. Ponle 45 ya. Ah, porque es punto 44.6. 45 amperes. E I5 sería BD entre resistencia equivalente 1. O lo que es lo mismo, 1.34 entre la resistencia equivalente 1 era 6. ¿Cuánto da eso?
0.22. 0.22 amperes. Bien, mis hijos, pues ya, acabamos. Miren, tenemos I1, I2, I3, I4 e I5. Ahí tengo todo mi corriente. Y los voltajes de los nodos también lo tengo. Mírenlo aquí. BBD, este nodo tengo que el voltaje que cae en este nodo y en este nodo es este, que es BBD, 1.34. Y el voltaje que cae en este nodo y este nodo es este, BAC, 1.3. Tengo todo, ya yo analicé el circuito. ¿Se entendió? Es un poco tedioso y un poquito largo, pero se entiende, ¿verdad que sí? Claro, claro. Así es, mis hijos. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Todo claro. Todo claro. Bien, pues excelente, mis hijos. Entonces, nada, por hoy entonces terminamos lo que es esta clase. Profesor, Dígame. una pequeña pregunta. Sí, dígame, no hay problema. ¿Sería posible que usted pudiera abrir nada más hasta hoy en la noche los 4 primeros cuestionarios? Porque hay algunos que no lo pudieron llenar porque No es posible. como no tenían fecha de cierre, se pasaron. No es posible porque primero ya la nota del primer parcial por orden de la vicerrectoría se publicó. Entonces ya habría una dicotomía entre lo que tú tienes en el virtual y la nota. Y segundo, y algo que es importante que tengan en cuenta, desde el primer día se les dijo que se mantuvieran haciendo lo que las actividades del aula virtual, ¿no recuerdan? Incluso esos cuestionarios estaban hechos de manera tal que ustedes prácticamente no perdieran un punto con eso. Porque ustedes si sacaban por debajo de la nota máxima, podían hacerlo de nuevo. Y hacerlo de nuevo. Y eso incluso les servía de práctica. Pero entonces pues llegó el momento de publicar y ya no podemos hacer nada. Porque no lo hicieron. Entonces eso se lo dije del primer día y se lo iba diciendo siempre. Manténganse atentos al aula virtual, manténganse haciendo esas cosas y no van a tener problemas. Ahí lo tienen. Entonces, por desgracia, en este caso, simplemente ustedes no fueron responsables consigo mismos. Pues si hubieran hecho, y si lo hubieran hecho, porque vamos, esta clase hasta las 10 de la noche. Yo normalmente lo que doy es 1 hora y media, 2 horas, como mucho, de reunión. Pero la clase continúa, y siempre se lo he dicho. La clase continúa hasta que ustedes completen lo que está en el aula virtual toda la semana. Yo no puedo estar arriba de ustedes. Y es importante que ustedes cultiven ese sentido de responsabilidad propia, dado que en el momento que ustedes estén trabajando, sé que muchos de ustedes ya lo hacen, muy probablemente el jefe suyo no va a estar arriba de ustedes. Eso es muy raro. A menos que sea una zona franca, una cuestión de esa y yo creo que ninguno de ustedes son operarios que tienen que coser 5 mangas de camisa por hora. No. Ustedes, la mayoría son o informáticos o técnicos de alguna manera. Ustedes que son informáticos, que son técnicos en computación, ustedes probablemente lo que le van a decir, mira, yo necesito que tú tengas una página web o una función que haga tal y tal cosa para tal fecha. Si ustedes lo dejan todo al final, probablemente no funcione. Y probablemente no le va a dar tiempo. O probablemente va a llegar el momento de entrega y ustedes no lo van a tener. Entonces, ¿qué va a causar eso? Que probablemente su empresa pierda dinero, pierda tiempo. Y eso les va a afectar al punto que incluso pueden perder el trabajo. Así que es importante que ustedes vayan haciendo las cosas en el momento. No procrastinar. Eso se llama procrastinar. No de que, no, eso se vence en 2 semanas, yo lo hago en 1 semana y media. No. Hagan la cosa en el momento en que se debe y no van a tener problemas. Mira, ahora tienen un problema por unos puntos que eran prácticamente regalados. Entonces ahí yo no los puedo ayudar, por desgracia. ¿Qué podemos hacer
y creo, no estoy seguro que pueda, si a ustedes le va lo suficientemente bien, digamos, a uno de ustedes, ya a una persona en otro grupo, no hizo ninguno, y ese fue más sincero, él me dijo, mire profesor, yo realmente no me fijé y no lo hice. Le dije, bueno, ¿qué vamos a hacer? Si a ustedes le va muy bien en el segundo parcial, yo puedo buscar la manera de o ponerle un trabajo, o tal vez abrirlo, lo que sea, para aumentarle la nota de actividades, de asignaciones. Bien, pero ya... ¿Sí? Yo tengo una pregunta. ¿En base a cuánto estaba publicada la nota? En base a los primeros 30 puntos. Que son, ya. Son 10 Estamos puntos, bien. son 10 puntos del parcial y los 20 de las prácticas, de las actividades que están haciendo. Ok, estamos bien ahí. Sí. Evers, ¿te quería decir algo? Sí. Nosotros, ya usted me explicó esa situación, de que ya, como que lo perdimos. Así es. Pero en el caso de nosotros, al menos yo, en el caso de Saúl y yo, nosotros acostumbramos a hacer los cuestionarios el mismo día que usted deja el cuestionario. O sea, que usted lo avisa que lo abrió. Y hemos tratado de estar muy pendiente con eso de la plataforma. Y el último cuestionario del primer parcial, que fue el de elementos pasivos y activos, nosotros lo llenamos y lo completamos. Pero después, me escriben por el grupo de Telegram que como que no le aparece a algunos. Yo dije, bueno, yo lo llené y no lo voy a revisar. ¿Y no le apareció usted tampoco? No, y apareció como que ese solo cuestionario, los otros no, los otros también. Solamente ese cuestionario me aparece como que no lo había completado nunca. Mira, eso parece que un problema de la plataforma, porque ya van varias personas que me dicen lo mismo, no con ese, parece que con varios, no sé. Yo lo que le dije, lo que le dije a los demás estudiantes es que los cuestionarios que ustedes hagan ahora, cuando ustedes lo completen, háganle un print screen a eso. Porque el problema ahí tengo yo es que yo no tengo prueba de que ustedes lo hicieron, porque no deja un rastro. Pero no hay problema. Como le dije, vamos a suponer, ver que yo sé que hasta ahora yo he visto que usted tiene la nota bien. Si en el segundo parcial yo veo que usted le va bien, igual David, igual, entonces podemos buscar la forma o de abrir los cuestionarios, de alguna manera, de subir esos punticos, ¿verdad? Adicionales. Ok, está bien, no hay problema. Sí. No hay problema. Solamente se lo quería comentar. Y entonces tengan en cuenta eso, porque ahora, imagínate, yo les creo, es cierto, es posible que sea un problema en la plataforma, porque ya me han dicho varios. Lo que me encuentro raro es que a muchos no le pasa y a otros sí. Entonces como que no tiene mucho sentido. Cuando ustedes hagan uno, entonces háganle un print screen, guárdenlo por ahí. Y antes del cosa, revisen. No, mire, profesor, mire, este no me está subiendo, por favor. Lo que pienso yo es que como se han abierto varios cuestionarios ya, me imagino que lo que lo habían hecho, cuando usted lo abre, como que se reinicia. Sí. Desde el principio. Eso es lo más lógico hasta ahora. Mira lo que pasa. Perdona que me interrumpa, pero en mi caso, hace una semana, pasó algo muy parecido en el grupo de diferencial, pero era diferente porque era para subir la clase. Y lo que hacía era que la plataforma tomaba el trabajo del que lo sube ahora mismo y reescribe el trabajo del que ya lo habían subido. O sea, de estudiantes diferentes. De estudiantes diferentes. Eso es lo que pasó. Pero es un error, imagínate. Entonces, por eso yo le digo, si ustedes tienen esa prueba, le toman esa foto y yo incluso lo paso a DTE, porque es un tema, mira lo que dice Saúl, tiene sentido. Sí, o sea, si la plataforma está reescribiendo de un estudiante a otro, ahí es un problema. ¿Te ve? Entonces, eso podemos hacerlo, pero depende de cómo le vaya. Miren un caso. Después del segundo parcial y después de cada parcial tendremos 72 horas para publicar. Si ustedes acabaron su parcial y ven que que una tarea no subió, traten de subirla de una vez, porque yo trato siempre que termine allá. Y si no le deja o algo así, pásenme entonces, mire, profesor, mire, tengo este problema, mire el print screen aquí donde yo lo hice y saqué tanto. ¿Qué podemos hacer? Usted ve. Para entonces yo tener esa evidencia y pasárselo a DT. Con eso incluso yo podría decir, no, mira, vamos a abrir unos cuantos de lo del primer parcial.
porque creo, no estoy seguro, porque ahora es diferente el método de evaluación, incluso diferente al que habíamos hablado originalmente, porque la vicerrectoría cambió. Si ustedes se fijan, ahora ya no serán 3 parciales de 30 puntos, aunque es casi lo mismo, pero lo que le está saliendo como publicado son los 10 puntos del parcial y el total de asignaciones. Y así mismo va a salir. Cuando ustedes hagan el otro parcial, se le va a ver otro parcial de 10 puntos, y entonces la cantidad de asignaciones va a subir sumando las asignaciones adicionales. ¿Entienden? Entonces ahí tal vez podemos poner otras asignaciones o algo para mejorar eso. Sí, yo quiero decir algo respecto al cuestionario. Se desaparece, ¿verdad? Pero la nota se queda. Porque a mí me pasó que en uno yo lo tuve que llenar 2 veces. Yo lo volví a llenar porque tenía otro intento, no sé. Y cuando lo llené, me salieron las 2 notas. Pero no me la refleja. O sea, las personas que no tienen nota publicada, yo la cogí directamente de la plataforma. Si no me la refleja, es que no está. No sé si usted... A mí se me quitó y después, o sea, no se veía y después se me puso a mí. Usted tenía toda su nota. Sí, o sea, yo llené el cuestionario y revisando otra vez, me salía como que no lo había hecho. Cuando lo lleno, me salen los 2 intentos que yo había hecho. Parece que es un problema que tiene la plataforma. Pero sería bueno entonces que ustedes lo revisen después que lo hagan. Por si acaso. Aunque saquen toda la nota. Bien, mis hijos, pues nos vemos entonces el próximo lunes, que ya por hoy terminamos. Tienen una tarea, como vieron. Esos ejercicios, igual que lo de Kirchhoff, pueden hacerlos, como le digo siempre, en la mascota, a mano, le toman una foto y lo convierten a PDF. Porque, como vieron, es un poquito incómodo escribir fórmulas y cosas así en procesadores de texto. Así que lo pueden hacer a mano, no hay problema. Y entonces le toman fotos, lo convierten a PDF y lo suben. Traten de escribir legible y no tan pegado para que yo pueda entenderlo. ¿De acuerdo? Entendido. Bien, y no se descuiden con las entregas y las actividades. ¿Oyeron? Bien, pues nada, mis hijos. Nos vemos la próxima semana. Pasen bueno.